Hecha la aclaración sobre la diferencia entre fuentes reales y fuentes ideales, vamos a avanzar un poco más y veamos ahora algunas reglas de interconexión. Sabemos de cursos anteriores que, por ejemplo, las resistencias se pueden conectar en forma serie o paralelo sin ningún tipo de limitación. Puedo acomodarlas de la forma que pueda sin ningún problema y siempre voy a poder obtener una resistencia equivalente. Ahora, ¿se puede hacer eso mismo con las fuentes de tensión y corriente? ¿Podemos disponerlas en serie o en paralelo a nuestro gusto? Bueno, veamos caso por caso. Empecemos con la fuente de tensión. ¿Sí? Supongamos que tenemos dos fuentes de tensión, si quieren de tensiones diferentes, B1 y B2, que las conectamos en serie. Recuerden siempre que cuando hablo de dos elementos en serie, quiere decir que esos elementos comparten un terminal, en este caso este de aquí, y el otro terminal no lo comparten, ¿sí? Entonces el arreglo completo se ve como el terminal de un elemento, el otro está compartido con el segundo elemento y después el segundo terminal. Bien. Bueno, si yo conecto estas dos fuentes en serie, lo que voy a tener es que la fuente B1 tiene el borne positivo, que es B1 volts más positivo que el negativo, bien, y la fuente 2 que tiene el borne positivo B2 volts más positivo que el negativo. Ahora, este borne, al tener el mismo potencial que el negativo de aquí, lo que tengo ahora es que la diferencia de potencial entre extremos se suma. Entonces, el terminal superior es B1 más B2 volts más positivo que el inferior. En este caso, lo que paso a tener es una fuente de tensión equivalente que equivale justamente, valga la redundancia, a la suma de las dos fuentes originales. Si en vez de poner dos fuentes de tensión pongo n fuentes de tensión, lo que voy a tener es una sumatoria. Ojo, yo las puse así para el ejemplo, pero bien podría haber dado vuelta una de estas. Y ahí lo que voy a tener en vez de una suma es una resta. ¿Por qué? Supónganse que esta fuente está al revés y que tengo el terminal positivo acá abajo y el negativo acá. Lo que voy a tener es que la diferencia de potencial tiene el signo invertido. Esta flecha, recuerden por convención, la flecha de la caída de tensión siempre apunta al terminal positivo. Lo que voy a tener es que este terminal va a quedar para abajo. Y voy a decir que este terminal intermedio es B2 volts más negativo que el inferior. Entonces acá va a aparecer una resta, ¿sí? Pero la combinación va a ser siempre lineal, sumas o restas, dependiendo de la polaridad. ¿Puedo hacer lo mismo y acomodar fuentes de tensión pero ahora en paralelo, al igual que hice acá? Supónganse que tomo estas mismas dos fuentes que tienen tensiones diferentes para el ejemplo, ¿bien? Supóngase que la primera tiene 1 volt y la otra tiene 2. ¿Las puedo conectar en paralelo? Bueno, recordemos primero la definición de un arreglo paralelo. Un arreglo paralelo es cuando los dos elementos comparten ambos terminales, ¿sí? Entonces, en este caso, comparten un terminal y comparten el otro. Eso es un arreglo paralelo. Ahora bien, si B1 vale 1 volt y B2 vale 2 volt, ¿cuál es la diferencia de potencial entre los extremos de este arreglo? 1 volt, 2 volt, 1,5, 0. ¿Qué ocurre aquí? Lo que ocurre es que si esto se trata de una conexión de fuentes ideales, no vamos a poder definir una tensión. ¿Por qué? Recordemos la definición de fuente ideal. Una fuente ideal de tensión es un elemento activo que provee una tensión fija entre bornes con cualquier corriente que la atraviese, ¿sí? Ahora, lo que vamos a tener acá es que las dos fuentes van a tratar de imponer su tensión, supongamos 1 volt o 2 volt como dije en el ejemplo, y cada una va a tratar de imponer una corriente infinitamente grande a la otra, ¿sí? O sea, básicamente no tiene solución. Esto
nos conduce a un problema sin solución. La conclusión es que no se pueden conectar dos o más fuentes de tensión en paralelo. Ahora bien, claro, yo acá hablé de fuentes ideales. ¿Qué ocurre si las fuentes de tensión son reales? O sea, como habíamos visto en la diapositiva anterior, que tienen una resistencia interna en serie. Bueno, en ese caso, si plantean este circuito, van a encontrar que aparece una corriente que ahora ya no es infinitamente grande, sino que es finita, ¿sí? Va a tener un valor posiblemente grande, pero un valor calculable. Y va a ser una corriente que va a ir de la fuente de tensión de más tensión hacia la de menos, ¿sí? Entonces vamos a tener una corriente, supóngase si esto era un volt y este era 2, va a ir en este sentido. Bien. ¿Qué ocurre con eso? Que vamos a estar desperdiciando energía inútilmente, porque vamos a tener una fuente que va a tratar de cargar a la otra. Y lo único que vamos a hacer es desperdiciar energía en forma de potencia en la resistencia interna. Por ese motivo es que las fuentes de tensión nunca se deben conectar en paralelo. Y por último, ¿puedo hacer esto con una fuente de tensión? ¿La puedo cortocircuitar? Bueno, aquí lo primero que tenemos que recurrir, como siempre, es al concepto y a las reglas básicas. Y esta clase de repaso arrancó definiendo la ley de Ohm, entre otras cosas. Entonces, si acá tenemos una tensión y yo digo, bueno, ¿qué corriente atraviesa este cortocircuito? Aplico la ley de Ohm y yo sé que la corriente es la tensión dividida la resistencia. Ahora, si esto es una fuente ideal, ¿cuánto es la resistencia? Y la resistencia interna es 0 y la resistencia de un cable podemos idealizarla como que es 0 también. Por lo tanto nos va a quedar B sobre 0, o sea B por la magnitud de la fuente, o sea nos va a dar una corriente infinitamente grande. Si se tratase de una fuente real, tendríamos una resistencia en serie, por lo tanto esta corriente va a ser B sobre la resistencia interna. Ahora bien, la resistencia interna de una fuente de tensión en general es muy baja, ¿sí? Se supone que si una fuente de tensión es muy buena, es porque tiene una resistencia muy baja. ¿Qué ocurre? Y no es buena idea cortocircuitar fuentes de tensión, porque lo que vamos a hacer es provocar la circulación de una gran magnitud de corriente, un desperdicio de potencia, y en el caso de que esta fuente de tensión sea, supóngase, una batería, vamos a lograr descargar esa batería sin ningún fin. ¿Qué pasa con las fuentes de corriente? Veamos, ya vimos con la fuente de tensión, en serie sí, en paralelo no, cortocircuito no. ¿Qué pasa con las fuentes de corriente? Bueno, en general como regla, para que les ayude a veces a deducir las cosas o a desarrollar algunas reglitas mnemotécnicas, con las fuentes de corriente hay una analogía inversa, como un comportamiento dual con las fuentes de tensión. Entonces vamos a ver que acá ocurre todo al revés de lo que pasa con la fuente de tensión. Por eso voy a empezar a propósito, al principio, interconectando fuentes de corriente en paralelo, ¿sí? Supónganse que tengo dos fuentes de corriente, las conecto en paralelo con una carga. Bien. Bueno, en este caso, la definición nos dice que la fuente de corriente entrega una corriente fija por la rama con cualquier diferencia de potencial entre extremos. Lo que va a pasar aquí es que la corriente que entrega la fuente 1 se va a sumar a la que entrega la fuente 2. Ambas corrientes sumadas van a circular por la carga y después van a retornar y van a volver a dividirse. Y la tensión, por ley de Ohm, la vamos a poder calcular haciendo directamente la I total, o I1 más I2, por R. Esto es totalmente viable, ¿sí? Y no hay ningún problema en que conectemos fuentes de corriente en paralelo.
En realidad puedo conectar no solo dos, sino que puedo conectar n fuentes en paralelo. Y rige la misma lógica que con las fuentes de tensión. Si pongo n fuentes de corriente en paralelo, tendré la sumatoria y según el sentido de circulación se sumarán o restarán. Si esta fuente de corriente I2 tuviese sentido, digamos, invertido, o sea, hacia abajo, lo que tendríamos es que la corriente I1 que entra en este nodo se vería restada por la I2 y acá tendríamos una corriente equivalente I3 que sería la resta. Bien. En ese caso, en la sumatoria esta irá ponderada con signo positivo o negativo en función del sentido de circulación de cada corriente. Pero la conclusión es que sí, las puedo conectar en paralelo. ¿Qué ocurre con la conexión serie? ¿Puedo conectar fuentes de corriente en serie? Bien, si estamos haciendo un paralelo con lo que vimos en las fuentes de tensión, ya vamos intuyendo que no se va a poder. Razonemos por qué. Fíjense, aquí conecté dos fuentes de corriente en serie a través de una carga. Las dos fuentes de corriente tienen distinta corriente, para el ejemplo. ¿Bien? ¿Qué pasa? Cada fuente de corriente nos asegura que a través de esa fuente pasa una corriente definida. En un caso, pongámosle un número, va a ser 1 ampere, en el otro será 2. Ahora, si esta fuente está haciendo circular 2 amperes y esta 1, la fuente más grande va a tratar de imponerle la circulación de 2 amperes a la de acá y la de 1 ampere va a tratar de imponerle 1 ampere a la otra. ¿Bien? Si tenemos fuentes ideales, cada una va a desarrollar una tensión infinitamente grande para tratar de imponerle la corriente a la otra. Conclusión, no se pueden conectar fuentes de corriente en serie. Ahora, si vamos al caso real, donde estas fuentes ideales tienen una resistencia paralelo, lo que vamos a tener es que sí las puedo conectar en serie y que los excedentes de corriente van a circular por la resistencia paralelo. Ahora, si una fuente de tensión, una buena fuente de tensión tiene resistencia interna baja, una buena fuente de corriente tiene resistencia interna alta, es al revés. Entonces, si yo tengo una resistencia grande en paralelo acá y otra resistencia muy grande en paralelo acá, la corriente que se derive por esa resistencia paralelo va a generar una tensión elevada. Finita, calculable, pero elevada. Y una pérdida de potencia. Entonces, como conclusión, puedo conectar fuentes de serie, de corriente en serie, pero lo que voy a tener es una pérdida enorme de energía en forma inútil. Bien. Entonces, no se deben conectar fuentes de corriente en serie. Fíjense que es justamente al revés de lo que ocurría con la fuente de tensión. Y por último, ¿puedo dejar una fuente de corriente así, abierta? Si la dejo abierta, esta fuente de corriente intenta hacer circular una corriente. Ahora, si entre estos bornes no hay nada, podemos decir que la resistencia entre ambos bornes es infinitamente grande. Por ley de Ohm, esta fuente va a desarrollar una tensión infinitamente grande para tratar de impulsar esta corriente. Entonces, una fuente de corriente ideal no se puede dejar a circuito abierto. Sí se la puede dejar cortocircuitada. Aunque parezca contraintuitivo, cortocircuitarla va a hacer que desarrolle una tensión nula para hacer circular una corriente constante. Si fuese una fuente de corriente real, lo que vamos a tener es que cuando la dejamos a circuito abierto, toda la corriente circula por la resistencia interna y como ya les dije, la resistencia interna es elevada, por lo tanto va a desarrollar una tensión elevada y por ende va a desperdiciar una gran cantidad de potencia sin ninguna utilidad.